Gustavo Alegret. Comparecencia del exfiscal especial Robert Mueller ante el Congreso paraliza Washington. Mientras el Grupo de Lima aprueba resolución para perseguir bienes de miembros del régimen venezolano, Estados Unidos advierte a Maduro corto plazo para que deje el poder. Y escalará la tensión entre Irán y Reino Unido con Boris Johnson como primer ministro. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de esta actualidad, de esta mañana informativa, que vamos a comentar en la próxima hora con los analistas, los expertos que ya nos acompañan en esta mesa de trabajo. Con Mariano de Alba, es venezolano, es analista internacional, experto en relaciones internacionales. Mariano, ¿cómo estás? Gustavo, buenos días, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Con Paulina Chávez, es analista político, es mexicana. Gracias, Paulina. Gracias, buenos días. Bienvenida. Y también con Antonio de la Cruz. Antonio es columnista de medios como El Nacional en Venezuela. Es analista político, director de Inten American Trends. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Una mañana informativa que, como nos recordaba Jolie en ese paso informativo, pasa por diversos frentes. Londres, con la toma de posesión, o la entrada de Boris Johnson a Downing Street, al número 10 de Downing Street, donde estamos pendientes de que asuma como primer ministro. También de la posible renuncia de Ricardo Rosselló, el gobernador, pero en una actualidad más inmediata todavía, la comparecencia de Robert Mueller en el Congreso. Hoy va a comparecer en dos comités, el Comité de Justicia de la Cámara de Representantes y por la tarde en el Comité de Inteligencia. Lo que sabemos hasta ahora es que Mueller ha sido muy enfático en responder de acuerdo a lo que ya dijo en su reporte, no queriendo entrar en nuevos frentes, en nuevos detalles y ciñéndose a las condiciones de las preocupaciones que tienen los legisladores sobre ese reporte. El titular, que está en todas partes, es que la investigación y el reporte no exoneran de obstrucción a la justicia al presidente Donald Trump. Reacciones, Mariano. Bueno, creo que no hay sorpresas, ¿no? Se esperaba esto, que Mueller, que es un funcionario muy profesional, básicamente va a ratificar lo que dice su informe. Yo tuve la oportunidad de verlo un rato esta mañana y en muchísimas oportunidades básicamente lo que hacía era o pasar la pregunta o simplemente referir la respuesta al informe, porque también ya se ve que no maneja todos los detalles exactamente y hay muchas cosas en la cual su memoria todavía no está fresca. Yo creo que al final este esfuerzo de testificar ante ambos comités, el judicial y el de inteligencia, es tratar de ver si en medio de alguna pregunta pues, puede surgir algún aliciente adicional que convenza a una mayoría, sobre todo del Partido Demócrata, a seguir adelante con el procedimiento de impeachment. La semana pasada tuvimos un antecedente que da cuenta que va a ser bastante difícil cuando la Cámara Baja del Congreso trató de iniciar el procedimiento de impeachment contra el presidente Trump por sus declaraciones racistas. Allí 95 demócratas votaron a favor, pero 137 votaron en contra. Entonces va a ser bastante difícil que esto avance. Yo creo que de alguna forma Mueller lo que está haciendo es ratificando lo que dice su informe, que al final lo que dice es: no pude acusar al presidente porque hay una política del Departamento de Justicia que no me lo permite del año 2000, y dos, de forma indirecta pero bastante clara, al final tomar medidas con respecto a lo que aquí estoy dejando constancia depende del Congreso. Y la realidad es que por ahora parece muy poco probable que se avance en ese sentido. Muchos dicen que esta comparecencia no va a cambiar la opinión de nadie o de casi nadie. Las posiciones sobre este tema tan controversial, Paulina, están tomadas. Los demócratas lo tienen claro, los republicanos lo tienen claro y Mueller lo tiene claro. Hasta 60 veces ha rechazado responder preguntas, según los medios estadounidenses, sobre cuestiones paralelas al contenido del informe. Él no se sale del guión porque no quiere entrar en controversias políticas. Sí, él ha sido muy claro, ¿no? En ese sentido, él hizo un extraordinario trabajo, más de 400 páginas, una investigación que tomó 2 años. Él lo ha dicho con toda claridad, todo lo que tiene que decir lo ha dicho ya, está en ese informe. Y sí, sin duda, creo que lo más revelador, lo que sigue generando demasiada atención ha sido esta parte en la que él pues no exonera con claridad. Lo dijo incluso también cuando anunció su renuncia al Departamento de Justicia hace varias semanas. Si yo hubiera encontrado, o si tuviera la total
total certeza de que el presidente no obstruyó la justicia, así lo hubiera dicho, ¿no? Creo que también se ha interpretado como que es un llamado al Congreso, a que sea el Congreso quien lleve a cabo toda esta investigación, todo este procedimiento. Le corresponde al Congreso, en el caso de los presidentes en funciones, determinar si hubo alguna violación que amerite que sean destituidos. Así que, efectivamente, creo que tendremos que ver las reacciones posteriores. Hay que recordar que el Congreso está en la víspera de iniciar su largo receso de verano, más de por ahí de un mes, prácticamente todo agosto estará fuera. Así que yo creo que servirá para que los legisladores efectivamente regresen a sus distritos, sientan un poco el pulso de las repercusiones, no solamente de que no escucharon nada nuevo de Mueller, pero sí que lo vieron. Creo que también el lenguaje corporal y toda la forma en la que se desarrolle esta audiencia le dará información a los electores, a los legisladores, que a lo mejor les permitirá cambiar de posición. Efectivamente se antoja muy difícil. Todavía es cuesta arriba pensar en que se pueda conseguir una mayoría, que sea un esfuerzo bipartidista para que no termine politizándose, pero que tendremos que ver todavía por ahí de agosto, cuando los legisladores regresen, cuál es efectivamente el resultado de esta audiencia. Sí, o sea, cuando vemos a Mueller y la intencionalidad que tiene los demócratas, básicamente, es porque estamos en la precampaña electoral. Entonces, esto tiene una intencionalidad preelectoral de ver si el electorado se sensibiliza ante la obstrucción de justicia y la intervención de Rusia en la elección 2016. Básicamente le andan buscando un perfil para ver si pueden por ahí indicar que el presidente Trump es un hombre que no debe merecer una reelección. Entonces, si lo vemos en ese sentido, Mueller no se va a salir de las 4 esquinas que llaman, ¿no? Del libro de las 4 esquinas que entregó, porque es muy institucional. Entonces, no va a estar en los elementos que aporte Mueller conseguir eso, le va a tocar. Y en eso el Partido Demócrata está dividido, porque la señora Pelosi, ¿verdad?, no está de acuerdo con un impeachment. Entonces ahí viene una discusión interna en la que yo creo que no vamos a avanzar mucho en eso. Yo creo que esto va a ser un buen punto, pero no vamos a avanzar mucho. Es interesante el punto que destaca Antonio, porque me parece relevante. Es decir, los legisladores demócratas en su mayoría saben que un proceso de destitución del presidente puede beneficiarle porque le presenta como un mártir que lucha contra el obstruccionismo de los demócratas. Pero si los demócratas utilizan este proceso para dejar patente y que no se olvide su comportamiento, su posible obstrucción a la justicia y siembran la sombra de duda, contribuyen a crear la imagen de que no es un candidato apto para la reelección y dejar en manos de los electores esa decisión y no tomarla ellos en el Congreso. Sí, pero yo pienso que es así, esa es la estrategia que está por detrás de lo que están haciendo los demócratas, pero para mí es una gran pregunta si eso va a ser así. Es decir, para el elector promedio estadounidense, ¿es el tema por el cual va a definir su voto? Para el elector indeciso, yo pienso que no. Yo pienso que están temas mucho más cercanos a él, como el estado de la economía, la cantidad de trabajos, etcétera, etcétera, y ahí Trump parte con ventaja, porque por ahora la economía estadounidense ha tenido un buen desempeño durante su mandato. Entonces, yo, si fuese estratega del Partido Demócrata, estaría más tentado a que los candidatos del Partido Demócrata se centren en otros temas y no en este, porque la posibilidad de que esto dé réditos políticos en la elección presidencial es bastante limitada. No, y porque yo creo que los demócratas, sobre todo la líder Pelosi, efectivamente ha sido muy renuente en iniciar este tipo de procedimientos, precisamente porque sabe que no le van a llevar a nada. O sea, necesita necesariamente, valga la redundancia, el apoyo de los republicanos, y eso no va a ocurrir, al menos no hay señales todavía de que eso vaya a ocurrir. Únicamente me parece que un republicano es el que ha expresado su apoyo, ya incluso se declaró independiente, ¿no? No van a conseguir el apoyo de los republicanos, entonces es un esfuerzo que no va a llevar a nada, que va a desgastar profundamente en este proceso electoral, en el cual efectivamente va a quedar evidenciado, o sea, juega un poco en el discurso y en el terreno de Trump, ¿no? Lo único que buscan, su única agenda es ir en mi contra. Y al desgastar e invertir toda su energía en algo que no necesariamente va a redituarles políticamente, creo que efectivamente es un error. Pero claro que están en esta posición imposible, porque tampoco pueden dejar ese precedente en el cual, tras estas acusaciones, tras estas revelaciones, toda esta exposición que hizo Mueller, en el que queda evidenciado que el presidente le pidió a su consejero jurídico que destituyera al fiscal especial, un fiscal independiente que lo estaba investigando a él,
que queda claro que no puede pasar desapercibido, ¿no? No puede quedar este mal precedente en el cual el Congreso, ante estas revelaciones, pues simplemente no hizo nada. Entonces creo que esa es la decisión difícil que los demócratas tienen. No le tienen que invertir demasiada energía ni demasiado capital político porque saben que no van a lograr el impeachment. De hacerlo podría salir fortalecido el presidente, pero por otro lado no pueden dejar ese mal precedente. Sí, Paulina, pero hay una tendencia interna dentro del Partido Demócrata que sí considera que debe hacer el esfuerzo para ver si se logra. O sea, ahí el Partido Demócrata tiene una discusión que... Claro, está fracturado, está dividido entonces, en su interior. Y esto puede más bien aprovechar Trump en el día de mañana, pues, cuando veamos que el resultado no es efectivo. Claro, por eso la líder Pelosi yo creo que es la que está en esta posición difícil. Ella puede salir ganando. Es la que está recibiendo todas esas presiones, pero al final del día, pues por eso fue electa líder de la bancada del presidente, es la que le toca tomar la decisión. 3:42 de la tarde en Londres, noticia de última hora. Boris Johnson ya es el 77º primer ministro del Reino Unido. Se ha reunido con la reina Isabel y ha recibido el encargo de formar gobierno. Lo es tras conseguir el liderazgo del Partido Demócrata, pero con gran preocupación dentro de los demócratas más conservadores, más tradicionales, que lo ven como un elemento disruptivo en la política británica, y particularmente lo es por su pasado excéntrico, por sus declaraciones, por sus mentiras, por su trabajo como periodista en el que fue reprendido en el medio en el que trabajaba por haber publicado columnas con citas falsas de las que él no se ha retractado, y siempre ha sabido reconvertir, rehacer su carrera política, en esta ocasión con éxito, tras haberlo intentado ya una vez. Esta vez sí es primer ministro del Reino Unido. En Bruselas hay preocupación, particularmente por sus declaraciones recientes, que ha dicho que si tiene que haber un Brexit sin acuerdo, lo habrá y se solucionará, ha dicho Boris Johnson, con acuerdos individuales para solucionar los problemas puntuales, lo cual para la Unión Europea es preocupante. Bueno, creo que llegó el momento quizás crucial para el Reino Unido, para Inglaterra, de definir qué es lo que va a pasar con el Brexit. Ha sido electo un primer ministro que tiene una posición, como tú bien decías hace unos instantes, Gustavo, bastante pues, intransigente. Creo que estamos caminando hacia eso. De aquí a finales de octubre, que es cuando se vence el nuevo plazo acordado entre la Unión Europea y el Reino Unido, pareciera que el tiempo es poco, ¿no? para fraguar esos acuerdos mínimos que permitan una salida medianamente estable. Yo creo que pareciera que el Partido Conservador británico se está moviendo hacia pues un Brexit sin acuerdo, y eso contrasta un poco con quien era el otro gran candidato para ser primer ministro, el señor Jeremy Hunt, que actualmente era el canciller del Reino Unido, que justamente tras los eventos tras los eventos del fin de semana que vimos con Irán, básicamente apeló a que se formara una especie de fuerza entre el Reino Unido y la Unión Europea para tratar de garantizar la seguridad en el Golfo Pérsico. Entonces, esa no es la posición del señor Boris Johnson, y creo que a partir de ahora, sobre todo de aquí hasta finales de octubre, la atención va a estar centrada en cuál va a ser la posición negociadora que adoptará Johnson para tratar de concretar el Brexit. Yo creo que el asunto aquí es que se acabaron los pretextos, ¿no? Después de la elección de Theresa May, había como esta incertidumbre sobre cómo se va a llevar a cabo el acuerdo, que finalmente pues vimos cómo pues falló en conseguirlo, fue uno de sus grandes fracasos, o más bien fue el fracaso que marcó su gestión como primera ministra. Ahora llega un personaje polémico que por supuesto genera preocupación por todas estas posiciones en las que no hay una solidez ideológica ni una profundidad más allá de generar controversia. Ese ha sido su sello, que comparte yo creo que varios líderes en este momento particular en el mundo. Pero creo que ahora llega un primer ministro que efectivamente, según lo que él dijo, a pesar de que había ciertas dudas sobre que esa fuera verdaderamente su convicción, ha estado a favor de salir de la Unión Europea cuanto antes. Si es necesario hacerlo sin acuerdo, lo hará. Entonces, efectivamente, tenemos a un líder que puede, digamos que liderar esta causa, porque presuntamente hay una profunda convicción y está comprometido a que eso es el siguiente paso que tiene que dar la Gran Bretaña, ¿no? Entonces creo que se acabaron los pretextos. Creo que tendremos que ver si ahora con este liderazgo,
con este nuevo ciclo, digamos, con esta nueva intención de generar los acuerdos necesarios, se puede llevar a cabo lo que tanto hemos visto durante todos estos procesos de negociación, que no es tan fácil, que no es factible, que puede generar mayores complicaciones de las que se pueden, de los beneficios que puede arrojar. Así que creo que lo que tendremos que ver es eso. Ahí está verdaderamente la prueba de fuego para Boris Johnson, si efectivamente puede cumplir lo que tanto ha dicho y lo que tanto criticó en su momento a Theresa May por no ser suficientemente dura, por no ser lo suficientemente hábil para conseguir los acuerdos necesarios. Gustavo, yo veo ahí más bien que vamos a ver adelantadas unas elecciones en el Reino Unido, porque Boris Yeltsin no va a lograr satisfacer. Boris Johnson. Perdón. Boris Yeltsin. Era de la Unión Soviética. Bueno, se parecen, eran bebedores los dos, ¿verdad? Oiga, pero... Antonio siempre disruptivo, siempre disruptivo. Entonces, él no va a lograr pasarlo, porque tiene que aprobarlo la Cámara de los Comunes. Entonces, eso es un Brexit que ya la Unión Europea le dijo, no hay acuerdo, es el que se logró y ya está acordado. Y él va a tener que hacerlo a la fuerza. Y ese va a ser muy difícil que pase por la Cámara, ¿verdad?, de los Comunes. Entonces, yo lo que veo más bien, va a tener un problema, como lo tuvo la Theresa May, ¿verdad?, la ex primer ministro, y él va a tener, entonces a la final vamos a entrar otra vez en un proceso de que no satisface y van a ver a lo mejor un llamado a elección general, que es lo que están proponiendo los laboristas. Entonces yo creo que se está creando condiciones porque Boris no va a lograr para mí irrumpir de una manera violenta, porque tiene grandes consecuencias económicas para la economía de Gran Bretaña y tiene los límites con Irlanda del Norte, tiene una serie de cosas que tienen que manejar los mismos escoceses. Entonces esa salida de Boris Yeltsin es porque le interesaba... Boris Johnson, disculpa. Porque le interesaba, era su mensaje y lo hizo popular. Pero pienso que hay que esperar, estamos en julio, tiene 3 meses, no va a haber el logro y vamos a entrar otra vez en el Reino Unido en una discusión electoral. Siento un poco que, ya te doy la palabra, pero que lo que está haciendo Boris Johnson no Yeltsin, es jugar la estrategia que utiliza el presidente Trump. Es correcto. Es la de la diplomacia agresiva, sí, para luego negociar un buen acuerdo. Puede que vaya por ahí los tiros, porque efectivamente, como dice Antonio, muchos elementos sobre la mesa que pondrían en riesgo el capital político que él tiene. La frontera de Irlanda del Norte, el tema del futuro de Escocia, dentro del Reino Unido, y la economía del Reino Unido en general, de Inglaterra y Londres en particular, como metrópoli financiera del mundo. Pierde la capital. Con esta salida del Brexit. Son 3 elementos que son esenciales dentro de esa nebulosa gris que ofrece hoy el Brexit. Hay un punto muy importante que decía Antonio que hay que rescatar, y es que al final aquí la última palabra la va a tener el Parlamento británico. Entonces, si vemos lo que ha sucedido durante los últimos meses, en donde el Parlamento no apoyó la propuesta de May, que había logrado un acuerdo preliminar con la Unión Europea, y era un acuerdo medianamente, pues vamos a decir, conservador. Yo creo que va a ser, como dice Antonio, es muy improbable que si la posición que adopta Boris Johnson es de un Brexit sin acuerdo, o un acuerdo inclusive más radical que ya el que había logrado May, que el Parlamento británico lo vaya a apoyar. Entonces, aquí al final creo que es posible que veamos un acuerdo muy parecido al que ya ha sido negociado, y la última palabra la va a tener el Parlamento británico. O apoya ese acuerdo y le da en consecuencia una victoria, entre comillas, a Boris Johnson, o no lo apoya, y entonces vamos a ese escenario que están describiendo, de un caos muy importante, sobre todo en la economía del Reino Unido. 3:50 de la tarde en Londres, con esas imágenes en vivo de esa toma de posesión, esa asunción de responsabilidades por parte de Boris Johnson como nuevo primer ministro del Reino Unido, que recibe el encargo de la reina Isabel de formar gobierno. Noticia en desarrollo de última hora, hace minutos que se ha producido, y también las 10:50 en Washington, cuando se está produciendo esa comparecencia esperada en el Congreso de los Estados Unidos, en el Comité de Justicia de la Cámara de Representantes, donde legisladores demócratas y republicanos intentan escudriñar
estar en el conocimiento de quien fue fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, para conocer más detalles sobre esa posible obstrucción a la justicia del presidente Trump y esa relación. Vamos a escuchar, me dicen, al premier británico, el 77º premier británico, Boris Johnson, que se dirige en este momento en Noticia en Desarrollo. Años de indecisión, que este país se ha convertido en un prisionero de los viejos argumentos del 2016. Y en esta casa de democracia somos capaces de honrar un mandato democrático. Y me paro frente a ustedes para decirles que el pueblo británico, que esos críticos están mal, que quienes dudan, que quienes quieren arruinarlo todo, van a arruinarlo de nuevo. La gente va a perder porque vamos a restaurar la confianza en nuestra democracia y vamos a cumplir las promesas del Parlamento al pueblo. Y saldremos de la Unión Europea el 31 de octubre. Y nosotros conseguiremos un nuevo acuerdo, un mejor acuerdo. Maximizaremos las oportunidades del Brexit mientras permitimos tener una mejor alianza con la Unión Europea basada en el comercio y en apoyo. Y tengo confianza en que en estos días nosotros conseguiremos el éxito. Pero ¿saben qué? Nosotros lo conseguiremos antes porque el pueblo británico tiene suficiente de esperar. Es momento de tomar decisiones, de asumir un liderazgo fuerte y llevar a este país a algo mejor. Y aunque la reina me acaba de honrar con su extraordinario mandato, mi trabajo es servirles a ustedes, el pueblo. Porque si hay algo que nosotros los políticos debemos recordar es que el pueblo es nuestro jefe. Mi trabajo es hacer sus calles más seguras. Y lo haremos con otros 20,000 policías y comenzaremos a reclutar. Mi trabajo es asegurarme que ustedes no deban esperar 3 semanas. Y nosotros vamos a empezar el trabajo esta semana con 20 nuevas mejoras en hospitales y asegurarnos que el sistema tenga dinero. Mi trabajo es protegerles a ustedes o a sus padres o a sus abuelos del temor de tener que vender sus hogares para pagar. Y así estoy anunciando aquí mismo frente a Downing Street, que nosotros vamos a arreglar la crisis en el cuidado de salud con un plan claro que hemos preparado para darle a toda persona mayor la seguridad y la dignidad que merece. Mi trabajo es asegurarme que sus hijos tengan la mejor educación donde quiera que estén en el país. Y es por eso que ya hemos anunciado que vamos a mejorar las finanzas de escuelas secundarias. Y es donde el trabajo comienza inmediatamente detrás de esa puerta negra. Y hoy estoy construyendo un gran equipo de hombres y mujeres. Asumiré la responsabilidad personal por el cambio que quiero ver. Y les diré algo más sobre mi trabajo. Es ser primer ministro de todo el Reino Unido. Y eso quiere decir unificar a nuestro país, recobrando el reclamo de los olvidados, al físicamente y literalmente renovar los vínculos que nos unen, para tener calles más seguras y mejor educación y fantásticas infraestructuras, calles. Nosotros elevaremos el salario mínimo, cerraremos las brechas, darle oportunidades a millones de personas con mejores hogares y crear la confianza de invertir en todo el Reino Unido. Esto necesita tiempo y hemos dado rienda suelta al poder productivo de no solamente Londres, sino todo rincón del Reino Unido, incluyendo Irlanda del Norte. Todos esos principios que están encarnados en esa bandera roja, azul y blanca. Es una personalidad política que es admirada e incluso amada en todo el mundo por nuestro ingenio, por nuestras universidades, los científicos, nuestras fuerzas armadas, por nuestra diplomacia.
Nosotros insistimos, ya sea la raza o el género o su riqueza. Prometemos 12 años de educación de calidad. Todo el mundo sabe los valores que esa bandera representa: libertad, libre opinión, Estado de Derecho y, por encima, democracia. Es por eso que nosotros saldremos de la Unión Europea el 31 de octubre, porque al final de todo, el Brexit fue una decisión fundamental tomada por el pueblo británico, que ellos querían que sus leyes fueran trazadas por gente que ellos pudieran elegir y pudieran sacar del cargo. Nosotros ahora debemos respetar esa decisión y crear una nueva alianza con nuestros amigos europeos, cercana, cálida y afectiva, como sea posible. Y el primer paso... La primera comparecencia de Boris Johnson como el primer británico, el primer ministro del Reino Unido, tras recibir el encargo de la reina Isabel II, con un mensaje claro: habrá acuerdo antes del 31 de octubre para sacar al Reino Unido de la Unión Europea. Dice que será un nuevo acuerdo, un mejor acuerdo, y que se fundamentará en una cooperación, en una relación de cooperación y comercio con el resto del bloque comunitario. Y una promesa a los británicos, en un momento en el que el país está dividido por esa salida de la Unión Europea, por ese Brexit, apela a la unidad, con una promesa de trabajar para mejorar la seguridad, la salud, la educación y recuperar las infraestructuras del país. Un Boris Johnson que se dirige por primera vez a los británicos desde la sede de Downing Street, el número 10, el lugar de residencia, de trabajo del primer ministro del Reino Unido. Vamos a una pausa en este club de prensa, en esa información en directo que se está produciendo a las 3:58 minutos en Londres, 10:58 en Washington, también pendientes de Robert Mueller y de la posible, así lo especulan los medios locales, dimisión hoy del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. También la mañana pasa por la crisis en Puerto Rico, días de tensión, de protesta, de caceroladas en Puerto Rico, particularmente en San Juan, pero también en otras ciudades en las que se reclama la salida, la dimisión de Ricardo Rosselló tras esos escándalos, primero de corrupción y luego tras la filtración de un chat privado en el que el gobernador utilizaba un lenguaje peyorativo con mujeres, con homosexuales, de manera despectiva, incluso con víctimas del último huracán que azotó a la isla y la devastó, el huracán María. Es intolerable para los puertorriqueños y la mayoría salieron a las calles. En las últimas horas vimos una gran marcha en la autopista que conocida como Las Américas, y informan medios locales que es inminente la dimisión de Ricardo Rosselló. Ha aguantado la presión un poquito más de una semana y, según las informaciones locales, tomaría el relevo tras el anuncio de dimisión la secretaria de Justicia del Gobierno, Wanda Vázquez. El señor Rosselló habría grabado un mensaje que sería emitido antes del mediodía, hora local, en el que se despediría de sus responsabilidades. Paulina. Sí, creo que habíamos comentado anteriormente esta situación. Es insostenible. Puerto Rico no puede avanzar, no puede salir de todos los problemas que viene arrastrando desde hace ya muchos años con un liderazgo que no tiene ningún tipo de credibilidad. Esta filtración de los mensajes fue, digamos, que la cereza en el pastel, la última, el último toque que faltaba para hacer evidente que no tiene ningún tipo de sensibilidad y que la gente evidentemente no va a estar respaldando a un líder que se expresa de esa forma ante una situación tan complicada como la que están viviendo los puertorriqueños desde hace ya varios años. Es imprescindible que se presente la dimisión desde mi punto de vista. No tiene ningún tipo de apoyo, incluso los mismos miembros de su partido no han expresado ningún tipo de apoyo, así que creo que es lo esperado. No, se tardó un poco, aguantó las protestas, aguantó la presión, pero creo que es insostenible. ¿Es una victoria de la calle? Iba a decir eso precisamente. Es ver cómo la sociedad civil sale, ¿verdad?, los líderes naturales, y montan toda una lucha por reivindicar sus derechos y por acusarlo de la manera como él vilipendió a los gays y a las mujeres, y se burló de la gente que estuvo en el último huracán, como tú dices, María. Pero sí, eso es la gota que golpe al vaso. Ya. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos este mismo fenómeno con otras características en Hong Kong y no renuncia la representante de... Y en Washington, a 2 cuadras de donde estamos ahora. Pero ahí sí tienen apoyo, ahí sí tienen otros tipos de apoyo. Eso es una gran diferencia. Incluso el gobernador no podía ni siquiera mencionar a alguien que lo apoyara. O sea, no es... O sea, quiere decir que en Puerto Rico
si funcionaron los mecanismos de presión de esa gran mayoría y logra que él ceda porque la elección estaba llamada a ser el próximo año, ¿no? La generación para gobernadores que corresponde en 2020. Bueno, a ver, trató de aguantar, inclusive dijo que no se presentaría en las próximas elecciones, pero creo que ha sido sí una victoria de la calle. Se ha formado una especie de efecto dominó en donde la gente se ha mantenido en la calle a pesar de que ha cedido parcialmente. Y también creo que de alguna forma u otra esto da cuenta que ya el señor contaba con apoyos bastante disminuidos, como bien dice Paulina, y lo que ha sucedido es que la gente, inclusive en los momentos en donde pareciera que estaba cediendo, pues decidió aumentar la presión, continuar en la calle. Han sido más de 11 días de protestas, incluyendo por primera vez en la historia de Puerto Rico que se llama a una huelga nacional, a un paro nacional, y por lo tanto creo que, Paulino lo decía muy bien al principio, es muy difícil atender los problemas tan graves y tan delicados que atañen a Puerto Rico con una popularidad y con una falta de apoyo o el apoyo tan diezmado. Y además con la sombra de duda, ¿no? Si Puerto Rico estaba esperando un desembolso por parte del gobierno federal de fondos para la reconstrucción, para continuar con esos trabajos de reconstrucción, cuando hay ya acusaciones, detenciones formales de investigaciones federales y la sombra de duda se extiende sobre la gestión de ese gobierno, es muy legítimo que los ciudadanos digan, oiga, es que no nos va a llegar esa ayuda. No, y no podemos generar una verdadera coalición que apoye y que verdaderamente se sensibilice desde Washington, cuando evidentemente quien consume todo el oxígeno es este escándalo, ¿no? Es este personaje que se ha vuelto tóxico, en el cual pues no le pueden confiar a él la responsabilidad de negociar a favor de los puertorriqueños, cuando vemos cómo se está expresando y cómo toma su rol, ¿no? en medio de toda esta situación. Yo creo que los puertorriqueños lo que tienen claro es que necesitan salir, necesitan avanzar de esta situación tan difícil en la que han estado ya desde hace varios años, y evidentemente Rosselló no es la persona que va a tener ni la responsabilidad, ni la credibilidad, ni la autoridad moral para encabezar las negociaciones que se necesitan para traer la ayuda que necesita Puerto Rico. 11:07 de la mañana en Caracas, 12:07 en Buenos Aires, donde se reunió el Grupo de Lima en las últimas horas. Los países que forman parte de esta asociación emitieron un comunicado sobre la situación en Venezuela, reiteran el apoyo a Juan Guaidó, condenan la violación sistemática de derechos humanos y la represión que lleva a cabo el régimen de Nicolás Maduro, y abren la puerta a nuevas sanciones, dan la bienvenida a actores en esa reunión como El Salvador, Ecuador y el representante Antonio de la Unión Europea, y además nos llama la atención. También ponen el acento en las investigaciones a testaferros de Maduro y a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. ¿Qué quiere decir eso en esa declaración? Ante todo me llamó la atención que lo llamaran una asociación, porque es una asociación civil. Es una asociación de gobiernos. Okay. No, me llamó, pues me lo llaman grupo, ¿no? Bueno, el matiz, de acuerdo, te doy el beneficio de la duda. Entonces, se asocian gobiernos para formar ese grupo. Porque hay asociaciones que... Estás un poco irónico, me parece, esta mañana. No, es cierto. Dale, el grupo, entonces. ¿Qué ocurre con el Grupo de Lima, verdad? El Grupo de Lima toma la decisión de presionar un poco más al régimen, porque realmente lo que está pasando es que en Barbados no sale una solución en Barbados para una salida electoral pacífica, ¿no? Entonces han venido más bien... Pero es que la misma oposición quiere esa salida electoral. Presidencial, no una salida presidencial, ¿no? Claro, pero con condiciones. Sí, claro. Y es donde ahí donde está la tranca, ahí no está la tranca, porque ellos no quieren que sea Maduro el que vaya, ¿no? Los representantes de Guaidó. Entonces, ¿qué ocurre? Que están presionando porque Maduro dice que él no quiere dejar el poder ante esta elección. Entonces esto sucede básicamente bajo una circunstancia donde sin presión Maduro no va a tomar decisiones para aceptar algunas condiciones. Entonces hay un juego, como lo veo ahorita, hay un juego de estira y encoge entre ambas partes, y este es un elemento adicional para presionar más. Lo interesante ahí es la comisión que están creando para investigar la corrupción, porque los países del Grupo de Lima no han actuado sobre hecho como lo hizo Panamá, lo hizo Estados Unidos,
señalando a algunos miembros del gobierno de Maduro que están en curso en corrupción. Bueno, yo creo que, a ver, sí, coincido con Antonio en que el Grupo de Lima, igual como ya lo hizo la Unión Europea la semana pasada, trata un poco de aumentar la presión. Yo creo que quizás un poco de forma muy conservadora, diciendo, miren, si lo de Barbados no da resultado, entonces vamos a ver qué nuevas sanciones podemos imponer. Yo creo que eso no va a ser suficiente. Creo que la presión tendría que implementarse desde ahora, precisamente para buscar no tanto convencer a Maduro, porque yo creo que es muy poco probable que Maduro vaya a abandonar el poder por su propia decisión, sino convencer a ciertos factores que siguen apoyando a Maduro, que siguen siendo parte del régimen, que también están interesados en una salida. Uno de esos sectores son los testaferros o grandes empresarios que han hecho muchísimo dinero durante el chavismo, y otro sector muy importante allí es el sector militar. Hay que ver qué va a suceder. Yo soy bastante escéptico con respecto a que lo de Barbados avance, pero también estamos llegando a un momento en donde cada vez se hace más evidente pues, las limitaciones que tiene o las limitaciones que ha elegido tener la comunidad internacional a los efectos de presionar por una solución. La gran pregunta es qué va a suceder si llegamos a un escenario donde no hay acuerdo, cosa que es lo más probable. ¿Qué va a hacer la comunidad internacional? Y si eso que va a hacer la comunidad internacional, que por ahora pareciera que lo más probable va a ser seguir sancionando a funcionarios del régimen de Maduro, va a ser suficiente para que se produzca un cambio en Venezuela. Sí, yo creo que es evidente que de alguna forma no tienen demasiadas herramientas para avanzar con este tema. Todavía no hay una claridad sobre cuál es el siguiente paso a seguir. Hay que destacar también esas declaraciones que daba Mauricio Clever Carón, que es el encargado de la política hacia Latinoamérica de la Casa Blanca, en el sentido de que le estaban dando un tiempo a Maduro para que abandonara el poder y de alguna forma poder negociar, que no enfrentara a la justicia en Estados Unidos. Creo que es un poco pues, una llamada desesperada que no necesariamente tiene un fundamento. A pesar de todos estos esfuerzos, lo que pasa con el régimen de Maduro es que él ha seguido ganando tiempo y eso evidentemente le fortalece, lo mantiene en el poder, y creo que eso es en lo que ha errado la comunidad internacional, al no tomar una posición un poco más determinante, mucho más unida en el sentido de abogar por un cambio de régimen, por la convocatoria de elecciones. Habrá que ver también ahora en enero, cuando termina, digamos, la vigencia de la gestión de Juan Guaidó al frente de la Asamblea Nacional, o bueno, cuando se tiene que renovar la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, si va a quedar, si él se va a mantener, si va a llegar una nueva persona, si esa nueva persona va a ser reconocido como el presidente legítimo por esta coalición de presidentes, entonces, de naciones, perdón, que han reconocido a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Entonces creo que hay todavía muchas interrogantes en el aire, no hay una ruta clara de hacia dónde se tiene que avanzar, pero el tiempo apremia. A mí me llama mucho la atención, y con esto cerramos si quieren este bloque, de esas promesas que salen a través de los medios de comunicación, uno de la agencia EFE y otro del Nuevo Herald, lo comentábamos ayer, de promesas de Estados Unidos al régimen de Maduro, para que no le persigan en las cortes. No acabo de entender esa información. Uno, si es por narcotráfico, la justicia y particularmente la Fiscalía del Distrito Sur de Manhattan ya le pueden decir lo que quieran. El Ejecutivo, que en Estados Unidos el judicial es independiente, y si no, que se lo digan al fiscal que investiga. Y dos, la Corte Penal Internacional va a perseguir crímenes de lesa humanidad, que son crímenes que no prescriben. Y esa Corte Penal Internacional no es reconocida por Estados Unidos, por lo tanto Estados Unidos no le puede hacer ninguna promesa de no persecución. No entiendo por qué lanzan ese mensaje cuando el mismo Maduro puede darse cuenta de que esas dos cosas son imposibles de prometer por parte de Estados Unidos. ¿Por qué lo hacen? Bueno, yo creo que básicamente, como decía Paulina, lo que se está tratando de decir es todavía están tratando de enviar un mensaje, todavía hay margen de espacio para negociar un acuerdo. Ese acuerdo tendría que ser muy probablemente que Maduro salga de la presidencia, como ha insistido mucho las autoridades del gobierno estadounidense, que Maduro pues también salga de Venezuela y vaya a un país donde no lo pueda alcanzar la justicia norteamericana y tampoco lo pueda alcanzar eventualmente la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. En ese sentido hay dos alternativas: o se va a un país que no sea parte del Estatuto de Roma, el estatuto que crea la Corte Penal Internacional, o va a un país que claramente, a pesar de ser parte de la Corte Penal Internacional, está dispuesto a desafiar cualquier solicitud que le haga la Fiscalía. Entonces,
Creo que eso es lo que se está tratando de poner sobre la mesa. Todavía hay margen para una salida decorosa, entre comillas, de Maduro. Pero claro, habrá que ver si en realidad el gobierno estadounidense tiene las herramientas para hacer eso realidad. Hasta ahora parece que no. Brevemente. Ahí sí, muy corto. Ahí lo que más puede influenciar, aparte de los grupos internos que sostienen a Maduro, que es básicamente el sector militar, hay que influenciar en Rusia y posiblemente menos en China, ¿no? Porque Cuba es menos influenciable en Rusia, que tiene algunos intereses y a quien Maduro escucha. Entonces, si aquí la negociación estaría más hacia cómo lograr, y ahí hay un problema otra vez, porque Venezuela no es tan importante para Estados Unidos como para entregar la posición de Ucrania, porque es una negociación geopolítica en ese momento cuando te sientes a negociar con los rusos. Entonces, la mano pareciera que estuviera más del lado de Maduro y de ese grupo que están esperando, ¿verdad?, cómo logran resolver esto, porque sabemos que la solución va a ser electoral, no hay otra, porque la otra es la invasión y esa está descartada. Entonces, lo que hay un juego entre las posiciones de ver cuáles van a ser las condiciones de esa elección. Las opiniones de los analistas que hoy nos acompañan en esta mesa de trabajo. Vamos a una nueva pausa y regresamos con otras noticias, otros puntos de vista. Ya volvemos. Seguimos en Club de Prensa con cuestiones de la actualidad. Nos fijamos en México. Ha dimitido el responsable de quien mide la pobreza en el país después de haber criticado las políticas de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la respuesta de López Obrador ha sido no la de confrontar las críticas, no la de abrir un debate, sino la de decirle, ¿no le gusta? Fuera. Sí, ha sido, digamos que el común denominador en esta administración. En primera instancia, esta austeridad malentendida en la cual el presidente pues ha llegado con un machete a cortar parejo, sin hacer ningún tipo de análisis, ningún tipo de diagnóstico, lo que ha llevado a muchas instancias pues prácticamente a la inoperancia, ¿no? A no tener recursos, a no tener personal y evidentemente pues a no dar resultados, ¿no? Lo que ha sido ya expresado en las cartas de dimisión de los otros funcionarios, altos funcionarios que han salido, concretamente el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, el secretario de Hacienda, incluso en esta salida que pues conmocionó a todo el país, en la cual hace evidente que todas estas decisiones están recayendo en manos de gente que no tiene el conocimiento suficiente y que no se están haciendo con el suficiente cuidado para mantener la operabilidad de las diferentes instituciones. En este sentido, bueno, todos sabemos que el combate a la pobreza es uno de los principales puntos que expresó el presidente López Obrador como parte de su campaña, toda esta simpatía que le expresaron precisamente las personas de una clase más baja, su eslogan de campaña durante mucho tiempo fue primero los pobres. En fin, el combate a la pobreza es un tema muy importante para él, pero como hemos sabido, siempre le estorba aquella gente que es crítica, ¿no? Aquella gente que no comparte su visión, su forma de hacer las cosas, y es muy preocupante que este funcionario con mucha experiencia, más de 13 años de experiencia en esta posición, pues haya sido cesado después de haber expresado críticas precisamente por este tema de la austeridad, ¿no? El mensaje es claro, te quejas, te vas, y pondremos a alguien que, por lo que vemos, la nueva persona tiene buenas capacidades, tiene un buen currículum, pero sabemos que va a operar en unas condiciones extremas en las cuales no necesariamente va a tener las herramientas necesarias para medir la pobreza con efectividad y sobre todo los programas sociales que han sido un componente fundamental en el gobierno del presidente López Obrador, ¿no? Y además hay un elemento, y es que sienta un precedente. Si tú quieres discrepar de las políticas del presidente o mostrar un matiz o una diferencia, tras este precedente, ¿cómo queda el resto? Pues queda en una situación muy delicada, ¿no? Porque el mensaje que está enviando el presidente López Obrador es que más importante que la competencia, que la meritocracia, que la profesionalidad, es la lealtad a su persona. Entonces, eso lo que va generando es poco a poco un efecto donde las personas que forman parte del equipo de gobierno o están en altas posiciones de cargos públicos son personas que no son competentes, sino que más bien son siempre leales al presidente de la República. Y eso va obviamente teniendo un efecto en todos los aspectos de la economía nacional y también en temas de gran importancia social. Yo creo que, como lo decía Paulina, ya este no es el primer caso que vemos de esto. El caso del secretario Ursúa quizás fue el más relevante. Y a partir de allí la gran pregunta es qué pueden hacer los mexicanos para tratar de frenar esto. Esto se desprende de un programa de austeridad, como lo dijo Paulina, ¿no? Entonces, donde él viene recortando los presupuestos
haciendo un ajuste fiscal, básicamente, lo que viene, porque el Estado mexicano tenía un gran gasto fiscal en ese sentido. Entonces viene para poder financiar los proyectos esos faraónicos que tenía en las refinerías de Pemex, que no tenía de dónde sacar ese dinero porque no lo quería recargar al presupuesto, entonces dijo que lo iba a hacer de la corrupción y de los gastos suntuosos de los ministerios. Y decide, con machete y no con bisturí, cortar el presupuesto. Entonces, estos son los efectos en la que las jefes de cada uno de estas ministerios y instituciones consideran que va a generar un efecto contrario, ¿verdad? Va a generar un backlash. Y López Obrador no lo quiere ver. Entonces, bueno, va a tener consecuencias. Esto le va a repercutir en corto plazo a López Obrador en su gestión. Es que es una lógica muy básica solamente para hablar. Hay que cortar donde sobra y no cortar donde falta. Y creo que ese es el problema, que López Obrador no ha entendido que esa tendría que ser la premisa. El análisis de la política mexicana hoy también en este club de prensa. Tiempo para un pequeño comentario sobre las previsiones del FMI, que ha recortado drásticamente el crecimiento para América Latina para este año y el que viene. Para este año el recorte es significativo. Tenía una previsión de crecimiento del 1.4 y lo ha reducido a el 0.6. Para el año que viene las cosas son más positivas, Mariano, y el crecimiento será del 2,3%. Bueno, yo creo que esto es un reflejo de una situación que hay en todo el mundo, pero particularmente en América Latina, y es la incertidumbre, ¿no? Lo vemos en México, no se sabe qué va a suceder, lo hablábamos hace pocos minutos. También lo vemos en Brasil, otra de las economías importantes de la región, con el tema de las pensiones. Finalmente habrá un acuerdo, se aprobará un nuevo esquema, y cuando hay incertidumbre, la economía cae. Sí, bueno, hay que verlo también que la economía global también está cayendo, y China es uno de los grandes que arrastraban los commodities en la América Latina, y por lo tanto se ve reflejado también. Entonces vemos los grandes países, Brasil, Argentina y México, con afectación, sobre todo también Venezuela, que pasa de 25 el año pasado a un revisado de 35 en este año, de caída del producto. Y además esto afecta también a los grandes objetivos que tienen las instituciones multilaterales como el FMI, que es la lucha contra la reducción de la pobreza y la informalidad. Los dos grandes problemas en las economías latinoamericanas. Pero bueno, lo tenemos que dejar aquí. Gracias por la generosidad de su tiempo. Sigan informados en NTN24 sobre esas cuestiones de la actualidad que están en desarrollo en Washington, en Londres y en San Juan, en Puerto Rico, donde se están produciendo esas noticias de última hora. En los boletines horarios y en el informativo tendrán el puntual detalle de esa actualidad. Gracias por estar con nosotros esta mañana y a ustedes por su sintonía. Feliz jornada.